Esta ciudad es nuestro campo de batalla. Lo que está claro es que la película pretende ser realista, que no es una cosa habitual en este país cuando se habla de Bolivia, donde lo normal son los comentarios folclorizantes. No se me olvida lo que dijo Mariano Rajoy refiriéndose a Evo Morales como un líder exótico, o el escándalo mediático que provocó que viniera con un jersey a rayas en su primera visita como presidente electo. La primera pregunta va para Carlos Mesa, es muy directa. ¿Qué ha pasado en Bolivia desde los sucesos que narra la película y desde la llegada a la presidencia de Evo Morales? Muchas cosas. Esto ocurrió el año 2000. Entre el año 2000 y el año 2003 se produjo un creciente proceso de crisis del sistema democrático y una crisis del propio sistema de partidos, un cuestionamiento desde fuera de ese sistema de lo que se estaba llevando adelante, aunque el proceso político que llevó a Morales a la presidencia tiene antecedentes desde 1952, una revolución profunda que vivió el país. Llega Morales a la presidencia con un discurso de incorporación del mundo indígena. Es el primer presidente indígena en la historia del país, lo que muestra el retraso de acoplar ciertas realidades a lo que el país requería, teniendo la mitad, por lo menos, de la población indígena. Un discurso de recuperación del valor del Estado y un discurso nacionalizador. Esto comienza el año 2006 con la presidencia de Morales. Y tiene un circuito, y termino con esto, curioso. En diciembre del 2010, el presidente Morales, que había nacionalizado los hidrocarburos, establece la medida más neoliberal que yo conozca, más neoliberal que cualquiera de los gobiernos que lo precedieron, con un incremento del 73% de la gasolina y del 83% del diésel, argumentando que había desincentivo de la inversión de las transnacionales, Repsol una de ellas, y que por lo tanto había que incentivar a las transnacionales, haciendo que los ciudadanos pagaran con su dinero el incentivo a las inversiones. Esto ha generado una gran duda y una gran pregunta sobre cuál es el mecanismo. Y ya que estamos hablando de la privatización del agua, no deja de ser sorprendente que el presidente Morales aumente los hidrocarburos para respaldar a Repsol, British Gas, British Petroleum y Total. Tuvo que echar pie atrás a los 5 días porque el Alto, la ciudad que más lo apoya, hizo una manifestación muy grande. Entonces, aquí hay preguntas pendientes. Hubo un cambio muy significativo, me parece importantísimo, pero lo que estamos viviendo en Bolivia no es exactamente lo que estábamos esperando. ¿Cómo se pueden analizar, Íñigo, los últimos acontecimientos? Yo creo que marcan un profundo cambio en la política boliviana. Acostumbrados a mandatarios que oponían la legitimidad institucional a las demandas expresadas por fuera de los cauces del sistema político, tenemos una novedad absoluta, que es que hay un gobierno que reconoce una equivocación, escucha a los sectores sociales y da marcha atrás en una medida en un país que tiene una triste historia de afirmación de autoridad por encima de demandas expresadas por fuera de los canales institucionales, a menudo demasiado estrechos. Eso creo que dice mucho sobre la genealogía del gobierno, que viene efectivamente de una crisis del sistema de partidos, pero de una ampliación democrática, de una suma de demandas que hasta entonces no cabían en la institucionalidad boliviana. ¿Un gobierno que obedece a los movimientos sociales, Ludolfo? Un gobierno que por lo menos se ha sentido obligado por su presión a retroceder en esta medida. Pero creo que, confieso que es que tengo problemas con la idea de mandar obedeciendo. Es decir, se supone que un gobierno tiene que sintetizar intereses distintos, tratando no solo de acoplarse a las demandas con más peso, sino buscando el interés general. Entonces, el problema que tenía el gobierno boliviano, de que si no hay más inversión en el sector petrolífero va a tener un problema de financiamiento y de crecimiento de las exportaciones, ese es un problema que sigue ahí. Entonces, lo que no se sabe es cómo se metió en un laberinto como el del gasolinazo, que indudablemente era una idea disparatada, pero cómo va a resolver el problema. No es tan fácil sintetizar las llamadas digamos, la nacionalidad, la propiedad nacional sobre los recursos y crear los incentivos para que haya inversión y poder utilizar esos recursos, ¿no? Carlos. Yo lo vería más como una crisis de las políticas estrictamente nacionales. Es decir, cuando nos enfrentamos a determinados tipos de bienes como el petróleo, que yo me atrevería a clasificar de bienes comunes, realmente determinados planteamientos de política económica simplemente quiebran. No me parece que realmente los incentivos que puedan tener las multinacionales petroleras se puedan ver realmente excitados por el consumo
de gasolina o de petróleo, de hidrocarburos de una población como la boliviana. Me parece baladí, el argumento en términos políticos no funciona. Me parece más importante ver, realmente plantearse ahí a este respecto cuál es la política económica a escala regional y, si me apuráis, global, de los nuevos bienes comunes, la energía para empezar. Y esto me trae a la cabeza iniciativas como la del gobierno ecuatoriano en torno a los bloques petroleros de Yasuní y Teté. ¿Es realmente el gobierno ecuatoriano o el gobierno boliviano el que tiene que decidir soberanamente cuál va a ser la tasa de explotación y el modelo de utilización de esos recursos públicos comunes, nacionales? ¿Cuál es el estatuto de esos bienes? Esto es lo que este tipo de cuestiones pone sobre la mesa. Lo que sí da la impresión, de todas formas, por los indicadores sociales, es que la gestión de Evo Morales en uno de los países más pobres de América Latina ha contribuido a mejorar el nivel de vida de la población. No necesariamente en comparación con el pasado. La economía boliviana ha crecido 5 veces en el gobierno de Morales porque los precios han crecido 5 veces. La reducción de la pobreza no ha ido en el mismo ritmo. Se ha mejorado sin duda alguna, pero si tú comparas la reducción de la pobreza del periodo democrático anterior y el actual, los indicadores de reducción son similares. No hay indicadores espectaculares en el gobierno de Morales. Estamos mejor, pero nunca en la relación que ha tenido el gobierno de Morales de ingresos en comparación con los anteriores gobiernos. Ha habido, sí que creo, una ampliación de la agenda de temas que están sometidos a la soberanía popular. En ese sentido, creo que sí que se puede caracterizar de ampliación democrática lo que es poner encima de la agenda, poner en el tapete de lo que es discutible cuestiones que en la década anterior, en las 2 décadas anteriores, se habían dejado deliberadamente fuera de la discusión política. La tierra, por más que solo sea una solución transitoria la que se ha dado, el problema de la propiedad de la tierra, el problema de los recursos naturales, el problema del reconocimiento cultural y de una construcción plurinacional de la forma de convivencia, son cuestiones que no se discutían, que quedaban fuera de la democracia institucionalizada y que hoy forman parte de la agenda. Tanto es así que incluso quienes quieran competir electoralmente con el movimiento al socialismo tienen que adoptar esta agenda. Creo que esto, sin duda, es una virtud del tiempo político abierto en Bolivia. Es una incorrección histórica, lo que acabas de decir es una incorrección histórica. El tema de la tierra se aprueba en 1996, la nueva ley INRA, función económica y social de la tierra, reconocimiento de la tierra comunitaria de origen, reconocimiento de la tierra amazónica como propiedad global, que el gobierno de Morales aplica rigurosamente con una reglamentación simplemente de rigor de establecimiento metodológico. La educación intercultural y bilingüe se aprueba en la reforma educativa de 1994. En mi gobierno se aprueba el referéndum de cambio de la política de hidrocarburos hacia una política nacionalista, incrementando los impuestos, y en mi gobierno se establece la Asamblea Constituyente, el referéndum y los pueblos indígenas y las asociaciones ciudadanas con derecho a ser elegidos sin pasar por los partidos políticos. Por lo tanto, todos esos elementos fueron considerados explícitamente y aplicados, para no hablarte de la participación popular, que es el sistema de descentralización autonómico más revolucionario que se hace el año 94. En consecuencia, ninguno de esos elementos fue ni olvidado y mucho menos no considerado. Se empezó a aplicar mucho antes de que el presidente Morales llegara al gobierno. Tienes un minuto para responder, Íñigo, porque tenemos que pasar al siguiente vídeo. Un minuto. Sí, creo que muchas de esas medidas venían siendo anunciadas, sobre todo en el contexto de crisis de institucionalidad, y los gobiernos que se suceden se ven obligados a implementarlas. En todo caso, en el momento en el que todas adquieren en el que todas son inscritas en un programa amplio de refundación estatal, es con la Asamblea Constituyente, que es la principal reivindicación de los movimientos que hacen quebrar la institucionalidad existente y abren un tiempo de amplia reforma estatal. El siguiente vídeo es de nuestro reportero Manu Canelas, experto en cuestiones latinoamericanas y al que le encargamos todas las misiones delicadas de este programa. Acudió al masticado de coca por la dignidad, organizado por la Embajada de Bolivia en Madrid. Adelante vídeo, por favor. Buenas noches, Pablo. Estamos aquí a punto de entrar a la Cuyicu por la Dignidad en la Embajada de Bolivia. Un acto por el desagravio de la hoja de coca. Vamos a ver qué pasa dentro. Con la señora embajadora de Bolivia. Cuyicu lo que quiere es provocar un diálogo profundo, un diálogo sin mentiras. El mascado de la hoja de coca no es consumir droga. El mascado de la hoja de coca es una costumbre ancestral de los pueblos originarios de nuestra América. Tiene que ver con el control de los recursos. Por tanto, los pueblos indígenas, bolivianos o andinos, obviamente, quieren tener ese control
que tiene que ver con la hoja de coca, porque no solamente es sagrada, sino también es nutritiva. Otra cosa es cuando esa materia prima, esa hoja en su estado natural, a través de productos químicos, etcétera, se convierte en pasta de cocaína, etcétera, digamos, para ya crear un producto nocivo a la salud, como todos sabemos, que es la droga propiamente hecha. Pues es inaceptable que se ataque al pueblo boliviano en sus tradiciones más íntimas con el pretexto de luchar contra la droga. Si no son científicos los argumentos de la gente y organizaciones que están en contra, ¿cuáles son? ¿De qué tipo son? Detrás de las posiciones de los estados siempre habrán razones políticas, razones económicas, y en nuestro caso defendemos las razones históricas, culturales de la población boliviana. Tomar medidas ejemplares, medidas de fondo en los grandes mercados de la droga. Y ya sabemos dónde están esos grandes mercados, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, que son los que incentivan de alguna manera el uso ilegítimo, pudiéramos decir, de la producción. El pueblo de Bolivia seguirá consumiendo, seguirá cullicando hasta que exista cultura en Bolivia. Y confiamos en que Naciones Unidas corrija ese error histórico de criminalizar una práctica ancestral y cultural.